de agroforestería vemos que hay mucho por hacer. La situación en general muestra que hay una baja productividad en la mayor parte de las especies, hay poca densidad de los especímenes de importancia dentro de los bosques y en sistemas agroforestales, hay poca valoración de las tecnologías de uso y aprovechamiento y pocas tecnologías innovadoras para incrementar la productividad y poca producción de semillas. Quiero partir del concepto de bosque de la primera conferencia de pueblos en Tiquipaya, donde se supera la idea de ver solo el vuelo, o sea, la biodiversidad, y se incluye además de la biodiversidad el agua, el suelo, el aire y ante todo la gente como parte del bosque. Entonces el bosque está considerado como protector de los ecosistemas frágiles, la regulación del ciclo del agua contra inundaciones y ante todo ligado a la seguridad y soberanía alimentaria. Y en nuestro concepto, destacando tres aspectos del bosque, tenemos el vuelo, la flora y la fauna, que es la biodiversidad, consideramos la parte del silvo, donde destaca la madera, pero ante todo vemos los productos no maderables que son de importancia alimentaria. El agro, que es el suelo, que establece el componente más importante que permite la agricultura, la agroforestería, silvopecuaria, etc. Y el agua, cuerpos de agua para la pesca, piscicultura y para la estabilidad ambiental con otros servicios. Una idea de lo que viene a ser el ambiente y desarrollo de los bosques según el Tratado de Cooperación Amazónica destaca ante todo factores favorables y también limitantes en toda esta cohesión, pero lo importante es que tanto las selvas bajas como las selvas altas deben tener una cohesión y una visión de cuenca. El bosque amazónico en relación al clima favorece demasiado en términos de vaporización del agua, mantención de la altísima biodiversidad, controles del calentamiento del suelo y modera las altas temperaturas, todo ligado al cambio climático también. La tala excesiva desde luego ocasiona el recalentamiento, menores precipitaciones, vientos más intensos, etc. Y de los sistemas agroforestales tan diversos que existen en Bolivia, destacamos aquellos basados en el tipo del uso, los dirigidos a autoconsumo para los ingresos económicos, o sea, sistemas comerciales, los agrupados en términos de la experiencia local, ancestral. Se destaca la indígena, donde se cultivan mayormente especies nativas, pocas exóticas. La intercultural es una mezcla de ambas. Los emprendedores que buscan mayor especialización comercial, con especies comerciales y pocas especies nativas. Y también en términos de combinación, que es lo más importante, cultivos rotativos con silvicultivencio, rotación con barbechos, la agricultura, monocultura con algunas especies de árboles, como es el caso del cacao con ceibo, café y o silvopecuaria. Pero ante todo destacamos la combinación de especies agrícolas y diversas especies forestales, justamente en sistemas análogos al bosque. Para destacar el concepto de agroforestería análoga, consideramos que se trata de limitar o de establecer similitudes con la estructura arquitectónica y funciones ecológicas de la vegetación original. Por tanto, se asemeja al bosque manejando diversas especies para autoconsumo, comerciales, etc., con un mejor desarrollo y resistencia a plagas y enfermedades, generando un equilibrio natural. El sistema análogo procura mantener y restaurar la biodiversidad del ecosistema original, mejora la fertilidad y su capacidad de retención de agua y profundiza la capa arable, ligado a la seguridad alimentaria.
identifica e incorpora la diversidad biológica y busca fortalecer las comunidades rurales y constituye una alternativa importante para enfrentar el cambio climático. Los principios generales están basados en la observación, la comprensión, el conocer bien el terreno, identificar los niveles de rendimiento, elaborar los mapas de flujo, reducir los índices de energía externa en la producción, guiarse por el paisaje y ante todo las necesidades técnicas, sociales y económicas de los productores, seguir la sucesión ecológica, esto es demasiado importante, y utilizar los procesos ecológicos valorando la biodiversidad, respetando la madurez y ante todo respondiendo creativamente a los desafíos. Los procedimientos son básicos: una formulación fisionómica del bosque primario natural, de las áreas degradadas que se quiere tratar, un análisis preliminar de las brechas en la estructura del bosque original y la parcela que se quiere tratar, una evaluación ecológica, mapas de paisaje, mapas de finca, incluyendo el uso actual de infraestructura, cultivos, identificando y priorizando áreas de tratamiento, etc. Algunos ejemplos exitosos de agroforestería análoga se dan principalmente en los pueblos indígenas amazónicos. Ellos son depositarios de una experiencia muy antigua en el uso de la tierra. En este caso de los boras, en los ríos Apiyaqui y Yanasyacu y Putumayo y Caquetá de Colombia, tiene una agricultura en forma de jardín o huerto asociado con árboles de diferentes usos y en diferentes secuencias. Otro caso, el Capayo, del norte de Mato Grosso y Pará, donde son seminómadas, migran y revisan y controlan sus plantaciones de bosque constantemente y ligado a su actitud migratoria. Otro ejemplo de indígenas bastante importantes de Shuar a Shuar, que son los famosos jíbaros, en la cuenca de los ríos Pastaza y Zamora en Ecuador, donde ellos seleccionan la tierra por su capacidad de uso. Tienen dos tipos de chacra, una cercana a la vivienda y otra lejana, una para autoconsumo y la otra también para consumo, pero más que todo comercial, y mantienen los bosques primarios en las partes más frágiles para recolección del material genético de las especies útiles. Un esquema general del manejo de bosques con agroforestería análoga de los indígenas muestra los bosques nativos, chacras con regeneración natural, bosques secundarios enriquecidos y finalmente el bosque regenerado. Otro ejemplo es el de Tomeazú, de una migración japonesa que imita, muy parecida a las experiencias indígenas. La diferencia es que incorporan cultivos exóticos, alta diversidad cultivada, con mayores rendimientos y no dependen de un solo producto con precios fluctuantes. El sistema secuencial de las comunidades interculturales de Alto Beni, Zapecho, un caso específico de naranja y otros cultivos, aplican podas para lograr un alto flujo energético dentro del sistema. Cultivan piñas, cacao, bananeros, una serie de especies, tanto maderables como no maderables. Consideran que es una explotación sostenible que conserva los recursos naturales en los ecosistemas frágiles, combinando el beneficio humano y ecológico. No es de la Amazonía, pero vale la pena resaltar que la agroforestería análoga también se aplica en otros ambientes, como el caso de los valles interandinos del Mollesneta, en la cordillera del Tunari, donde la especie clave económica es la aceituna, pero se combina con cítricos, higo, guayaba, etc. Aquí indican que la capa vegetal permanente protege al suelo y mantiene la humedad del subsuelo por mayor tiempo. Por otra parte, la descomposición del material orgánico alimenta a los microorganismos en la tierra y aumenta la fertilidad del suelo. En Ribera Alta,
una combinación de sistemas para la seguridad alimentaria y forrajes con especies de productos forestales no maderables, particularmente el mejoramiento de barbecho, o sea, el uso mismo de la secuencia de lo que normalmente tienen, agricultura y después barbecho para mejorarlo, basado en la rosa, tumba y quema. Para la seguridad alimentaria, combinando no solamente especies vegetales, sino animales y también la parte comercial. Algunas especies claves que terminan recuperando el bosque o reconstituyendo el bosque es la Bertholletia excelsa, el majo, una palmera de muy alta calidad, el cupo azul. Y es muy importante que esto, especialmente las especies que motivan este tipo de sistemas, estén ligados a la agricultura o a la agroindustria en sus especies claves. Solamente facilitando el acceso al mercado y ligado a los productores, estimamos que tiene éxito. Los logros que tiene el programa agroforestal DeFi es más de 1000 hogares, 60 comunidades produciendo comercialmente y para la seguridad alimentaria. Desarrollaron una empresa donde la participación de los productores es mayoritaria. Tiene un conglomerado específico de la especie clave que es cupo azul y actualmente de majo y otras especies. Productos específicos que generan todo el conglomerado como manteca, chocolate, vino, licor, pulpa, etc. Al mismo tiempo tiene sistemas para restauración de suelos y bosques degradados. Muy importante es el programa de mejoramiento genético para cupo azul y majo. Pertenecen a redes que pueden compartir las experiencias como la AAA, la Red Amazónica de Agroforestería. También entraron en la certificación. Sobre toda esa base, resultó muy importante tratar de entender entonces la combinación, la diversidad, la biodiversidad, con la también diversidad de actividades productivas que tiene, con el marco conceptual de medios de vida, donde se juntan o se consideran los activos más importantes, como el activo del humano, el natural, que es el bosque, la tierra y el agua, el financiero, el físico y el social en un contexto de vulnerabilidad, que en todo ese ambiente genera estrategias de medios de vida particulares de cada comunidad y cada familia. No se debe considerar como una globalización de las comunidades y darles simplemente recetas, muy al contrario, partir de sus propias estrategias, porque esa es la base justamente para relacionar la estructura de producción con la agencia, o sea, sus propias decisiones, y terminar con el manejo forestal. Aquí se han establecido 23 actividades importantes en 6 grupos, ligados al agro, a la tierra, a la biodiversidad, al agua, y también actividades fuera de la finca. Y se puede apreciar que en un hogar, como este es el caso, donde tenemos en negro el tiempo que dedican para la parte comercial y en blanco el tiempo para autoconsumo, se puede ver una variación en aquellas actividades que desarrolla cada familia. Como este caso, en la agricultura dedica mucho tiempo para autoconsumo, en cambio en agroforestería más para la parte comercial. Y aquí viene su ingreso. Con agroforestería tiene más resultado por la parte comercial, en cambio en la agricultura más para autoconsumo. A nivel de comunidad se puede ver una grande variación de las familias, pero hay algunas tendencias importantes. En ese caso, es la presencia de bosque que tienen algunas familias, que las de arriba tienen bastante bosque y las de abajo tienen menos bosque, y hay una relación que debemos tratar de entender, que cuando hay bastante bosque, la agroforestería no es tan importante, pero a medida que el bosque va disminuyendo, la agroforestería va tomando más importancia. Todo esto enfocado en el Plan Nacional de Desarrollo
destacamos la revolución forestal y la agroforestería como algo importante para ese logro. En base a eso se ha desarrollado el Plan de Innovación de Manejo Integral, considerando que el manejo de bosque es integral porque recoge y valora las múltiples funciones de los componentes del bosque, suelo, agua y biodiversidad, que son muy importantes. Contribuye a los medios de vida, la oferta de alimentos, generación de riqueza, a la cultura y también a los servicios ambientales. El objetivo principal de este programa es desarrollar tecnologías innovadoras en consideración de lo ancestral y las tecnologías que se desarrollan localmente, difundirlas y transferirlas, y ante todo el contribuir en la definición de políticas públicas. La pregunta fundamental es cómo contribuyen los bosques, incluyendo la agroforestería, a los medios de vida, a la seguridad alimentaria, a la generación de ingresos, al sustento de la cultura y a la provisión de servicios ambientales. En ese esquema, lo que consideramos importante, y esto es estratégico del Estado, ahora está en manos del Estado, antes estaba en manos de privados, es el manejo de recursos genéticos, con un programa de premejoramiento y mejoramiento genético en aquellas especies que se puede, como cacao y cupuazú. El resto es premejoramiento, tanto in situ y ante todo in situ, pero también ex situ en los bancos de germoplasma que estamos desarrollando. El manejo de bosques nativos, donde están justamente los recursos genéticos, la agroforestería y restauración de bosques, servicios ambientales y ante todo la reproducción masiva de especies claves comerciales mediante la biotecnología. En este caso de bosques nativos, si tenemos el bosque en una comunidad o en una familia, esto genera importantes insumos para los medios de vida. Y tenemos ante todo el manejo de los recursos genéticos, el aprovechamiento de especies comerciales y la conservación de poblaciones de especies claves. En términos de agroforestería, con este material genético, la constitución de sistemas agroforestales, ante todo análogos, para producción en escala industrial, pero fundamentalmente para la seguridad alimentaria, que sería local, la producción de especies nativas comerciales claves, como les indicaba, todo esto en el concepto de analogía al bosque, y otros sistemas que se puedan desarrollar para los rubros estratégicos que el Estado ha definido. El Estado ha definido trigo con mayor prioridad, hortalizas, ganadería, papa, quinoa, caña, maíz y arroz. Y en este caso, por ejemplo, en quinoa se están estableciendo cortinas protectoras del viento, contra el viento, y en los otros también estableciendo ante todo comparaciones de cómo el monocultivo se desarrolla comparado con sistemas agroforestales y la restauración de bosques degradados. Finalmente quiero indicarles que nos interesa mucho desarrollar el potencial de rendimiento en base a toda esa experiencia, ante todo buscando calidad y tratando de enfrentar los factores adversos, especialmente del cambio climático, los bióticos como las plagas, los abióticos como el problema de agua, etc. Y desarrollar ecotipos promisorios de aquellas especies que nos interesan y favorecer la producción a nivel de escala industrial, en algunos casos asegurando la seguridad alimentaria. Les quiero indicar la última expresión de nuestro presidente al entregar el decreto de IDH para las universidades, que la batalla para lograr el liderazgo mundial como Estado solo se va a ganar con el conocimiento científico, a lo que estamos apostando completamente. Muchas gracias.